Bienvenido a un nuevo programa más de la Caja Cofrade. Estamos en la puerta de la Peña Cultural Flamenca Torres Macarena, en los callejones de la Macarena. Y diréis vosotros, bueno, una peña flamenca, Semana Santa, la Caja Cofrade, esta gente van a entrevistar a un saetero. Pues precisamente no vamos a entrevistar a un saetero en este programa. Dentro nos espera una gran persona que tiene un gran currículum a su espalda, que ha hecho varias publicaciones, la última dedicada a la Esperanza Macarena, y que vaya a reconocer enseguida, sobre todo por su voz, porque nos ha acompañado mucha madrugada. ...36 costaleras en busca del estilo propio. Hoy existe una forma uniforme de andar y la Esperanza Macarena quiere tener esa originalidad, ese toque de distinción, que hoy es el bien más preciado en la forma de llevar un paso, siempre de frente, sin hacer eternas las vueltas, pero con una elegancia especial, que nos va a recordar en cierta manera a esa Esperanza Macarena de Luis León. De hecho, José María Rojas Marcos, su capataz, pues fue el costalero que más años estuvo a las órdenes de Luis León. Vemos que lleva el broche de Santa Ángela de la Cruz, la Virgen, el lazo de Isabel la Católica, donada por Juanita Reina, la pluma de Muñoz y Pavón, las medallas de los Hermandades de los Estudiantes y del Gran Poder, la saya de volante, esta saya tan femenina. Oímos a José María Rojas Marcos, va a salir la Esperanza Macarena. Donar sangre y regalar esperanza. ¡Por favor, valiente! ¡Vámonos, valiente! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Venga de frente! Derecha adelante un poquito. Hombre, obedece. Un poquito más, la derecha adelante. Un poquito más, Rosa. Atento al sol. Atento, tranquilo, tranquilo. Amigos y seguidores de la Caja Cofrade, estamos en los callejones de la Macarena, en la calle Torrigiano, y en un lugar privilegiado, un lugar además que merece su mención y que además ahora hablaremos con nuestro invitado. En la Peña Cultural Flamenca Torres Macarena, un lugar de los pocos donde se pueda escuchar flamenco, donde se pueda vivir el flamenco en directo. Conmigo me acompaña este programa Guillermo Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Ya tenía ganas de estar aquí en esta caja de cofrades de tanta resonancia. Ya te he dicho que me podían puesto un cojincito para dar un poco más alto, porque además, si alguno tiene dudas, vamos a un poquillo de currículum tuyo, Villar, ¿vale? Mientras... ¡Hala! Sin gafas, mira qué bien. No voy a decir nacido en, ¿vale? ¿Por qué de la edad?
vecino de las callejones de la Macarena, ¿vale? Y pregonero de la soledad de San Buenaventura, periodista y autor de novela histórica. ¿Vale? Ahora, de tu carrera profesional podemos hablar del Diario 16, Nueva Andalucía, COPE, Cadena SER, en Sevilla, Málaga y Madrid y Canal Sur Televisión, entre otras cosas. En fin, si sigo aquí, además de que no tengo gafas y no voy a leerlo bien, pues lo que quiero es que nuestros amigos se hagan una idea de la envergadura de la persona que está con nosotros. Yo creo, Javier, perdona que te interrumpe, que nuestros amigos tienen que hacerse a la idea de que yo soy un aprendiz de todo y un maestrillo de nada, que a eso es a lo que he dedicado toda mi vida, a ser un aprendiz, a conocer todas las facetas y todos los formatos en los que se pueden contar las cosas, y por eso aprendiz de todo y maestrillo de nada. Pasa un poco como a mí, entonces. Desde luego, evidentemente, recordamos tu voz principalmente, por tantos momentos que esa voz tuya es peculiar y nos ha hecho vibrar muchas veces en las retransmisiones de Canal Sur en la madrugada, con la Esperanza Macarena y con la Esperanza de Triana, ¿no? Son momentos muy especiales, pero ¿cómo se viven detrás, Guillermo? Yo muchas veces digo que realmente el éxito de una buena retransmisión consiste, sobre todo cuando lo que se cuenta en la Esperanza de Macarena y la Esperanza de Triana, es que tú des la hora, des paso a la publicidad y digas si hace buen o mal tiempo, que des el minuto de juego y el resultado, porque realmente yo creo que casi todas las hermandades de Sevilla se explican por sí solas. Pero si hay dos hermandades que se explican por sí mismas en la calle, son la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, y quizá el secreto está en vivirlo como un espectador más. Yo muchas veces tengo el privilegio de ver cómo la Esperanza Macarena sale de la catedral y va llegando poco a poco a su barrio. Veo cómo se va haciendo la mañana y me dejo llevar, impresionar por lo que estoy viendo, y pocos secretos más tiene un narrador. Eso sí, estar con un equipo magnífico de comentaristas, de cámaras, de productores y de realizadores como los que tengo en Canal Sur. Pero tiene que haber un momento ya en que caiga el pellizquito en algún... Yo lloro, no me importa además decirlo públicamente, yo lloro con muchísima frecuencia. No, tú me has hecho llorar a mí también. Lloro con frecuencia porque son muchas emociones, ¿no?, las que uno siente, ve y hace llegar. Yo muchas veces pienso en cómo recibe el espectador las imágenes que yo estoy viendo y me siento útil. Yo, si hay un día en la semana, en el año, en que me siento útil, en que me siento de verdad, que siento de verdad que Canal Sur y que mi función tiene una verdadera utilidad, es en Semana Santa, porque es muy importante hacer llegar a todos los hogares, a personas que no tienen esa posibilidad, correcto, llegar dar esa ráfaga de esperanza, ¿no?, que llegue volando a todos los hogares de Andalucía y de España. Efectivamente, eso es muy importante porque son muchas además las personas. Como te he comentado antes, nosotros empezamos todo esto por muchos mensajes de pena y de tristeza, sobre todo este segundo año que no ha habido Semana Santa, ¿no? Y el hacer esa labor tuya es de premiar, o sea, junto a todo el equipo de Canal Sur, ¿no? Porque hay muchísima gente, y no solo mayores, que no pueden estar en la calle y que soy pues, los pies que andan por Sevilla y que le podéis mostrar esa imagen, y eso es muy de agradecer. Es muy bonito lo que dices, y realmente es así. Uno se siente siempre muy, muy orgulloso de la tarea que hacen. Pues me alegro que te sientas orgulloso. Tu vinculación es más con la Esperanza Macarena, quizás. Sí, lo que ocurre es que yo hago el... cofradía. Sí, no, bueno, mi hermandad es la Soledad de San Buenaventura, que sale el Viernes Santo por la tarde, como todos sabéis. Pero yo llego a la Macarena, estamos hablando desde esta peña Torres Macarena,
Yo vivo en la calle Esperanza, es decir, aquí al lado. Yo soy un vecino de los callejones, pero yo llegué a la Macarena por amor. Yo hice el camino inverso de Juan Belmonte, ¿no? Juan Belmonte nace en la calle Feria y por necesidades profesionales, porque su padre enviuda y termina yéndose al mercado de Triana, y Juan Belmonte termina siendo el torero de Triana después de haber nacido y de haber pasado sus primeros años, y lo cuenta, y es muy bonito, ¿no? Un relato de Manuel Chávez Nogales en el que habla de la calle Feria y la Macarena, los primeros años de Juan Belmonte. Bueno, pues yo hice justamente al revés. Yo nací en el Tardón, poca gente que sabe eso, ¿no? Que yo nací en el Tardón, en Triana, y que como muchos trianeros de aquella época, pues nos vimos obligados a un exilio que pasaba por el extrarradio de Sevilla, por el polígono de San Pablo. Y no quiero cansar a los espectadores, pero bueno, yo jugaba al fútbol. No te preocupes que tú no cantas. Yo jugaba al fútbol en el Club Deportivo Esperanza Macarena, y el fútbol me trajo al barrio, y en el barrio encontré el amor. Y yo soy macareno por amor. Pues fíjate cómo son las cosas. Oye, pero desde pequeñito, entonces, cuéntame, porque has pasado de refilón por la Soledad, pero no me has contado ahí cómo nace. Sí, la familia. Por la Soledad. Sí, la familia Albarrán, que bueno, eran mis tíos. Fueron muy importantes en el resurgir de la hermandad. De hecho, en los años 50 consiguen la devolución de la cruz fundacional de la Soledad de San Buenaventura, de la hermandad, que era la cruz que se instaló en la plaza de Caño Quebrado frente a Montesión, y que se establece y que se levanta para rendir memoria a los muertos de la epidemia de peste de 1649 en Sevilla. La familia Albarrán tiene mucha relación con la recuperación de esa cruz, y de pequeñito, 3, 4, 5 años me recuerdo de monaguillo, delante de la Virgen de la Soledad, y luego jugando con una varita, porque mi tío llevaba la cruz de guía, jugando a ser diputado de cruz de guía, abriendo la hermandad, ¿no? Y esa relación de afecto terminó incluso pues con dos cosas relacionadas con la cruz de guía. Una, que escribí mi primera novela, La Levitación, que está ambientada justamente, o termina en 1649 y en la epidemia de peste que sufrió la ciudad de Sevilla en el siglo XVII, porque la hermandad me encargó la historia de la cruz de guía, y luego terminé llevando durante unos años la cruz de guía de la hermandad, ¿no? Esa es la relación. O sea, que la vinculación también se mantiene al día de hoy, supongo. Sí, claro. Una de las cosas que nunca he contado, y a lo mejor aprovechando este momento de intimidad que me brinda la caja cofrade, yo termino de narrar la madrugada, y la mañana entra la Macarena, entra la Esperanza de Triana, yo llego a mi casa, y mi casa es una verdadera locura, porque tengo que almorzar y cambiarme el hábito de periodista por el hábito de nazareno, ¿no? Y salir corriendo además para llegar a tiempo a San Buenaventura, ¿no? Y muchas veces es una bendita locura, ¿no? Esa transición, porque al fin y al cabo, pues fíjate, muchas veces pienso que es la misma Virgen, bueno, es la misma Virgen evidentemente, pero son dos momentos de la pasión que son muy especiales, ¿no? El momento en el que la esperanza sale al encuentro de Jesucristo, y el momento en el que Jesucristo ya no está, la cruz está detrás, y estaba la madre dolorosa y llorosa o bajo la cruz, ¿no? Y son los dos grandes momentos de la pasión de las dos hermandades, o de las tres hermandades, porque la Esperanza de Triana también es una hermandad que quiero mucho, y a la que me encuentro vinculado por los años de narración periodística. Son diferentes momentos de vivir la misma pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Más, Raúl, más. Más a la derecha adelante. Más a la derecha adelante. Más a la derecha adelante, Raúl. Siempre andando con él, andando de frente. Menos, Raúl, menos. Ahora, Raúl, un poquito, mi hermano. Bueno, Raúl, bueno. Siempre de frente, ¿eh?
Siempre de frente con ella, no quedar separado, siempre de frente. Venga de frente con ella, no quedar separado. Un poquito, Raúl. Ahí, venga de frente. ¿Pasado Viernes Santo? ¿Hay un nudo en la garganta o no? Sí, fue terrible, ¿no? El saber, quizá mi compensación fue que mi hija se casó el domingo de Resurrección en la parroquia de Omnium Sanctorum, y yo justamente en ese momento estaba recibiendo visitantes y violando no sé cuántas normas sobre el perímetro, porque bueno, venían todos con sus peces correspondientes, pero claro, alguna trampilla hubo que hacer y realmente me distrajo mucho. Bueno, ese momento de alegría y de felicidad que supone y que representa que tu hija se case y que yo sea el padrino de la boda, me distrajo mucho de la tremenda pena, de la tremenda desolación que sufre uno cuando desde el Domingo de Ramos ve uno que la paz no está en el parque, hasta que los servitas entran en San Marcos y nos queda una semana que parece que no ha existido en el tiempo, ¿no? Así es, parece como si hubiera pasado, como si no hubiéramos quedado en un casa, vacío, ¿no? Vacío. Es un vacío. Muchas veces me parece muy importante el trabajo que hacéis de dejar constancia y todo lo que no consta al final muere, ¿no? Y muchas veces contar estas cosas, cómo las hemos vivido, servirán para que en el futuro, como cuando se arroja una botella al océano, ¿no? Son mensajes que lanzamos al futuro, y está bien que la Caja Cofrade pues brinde ese testimonio de cómo dos personas que quieren la Semana Santa, como tú y como yo, que lloramos y que lo pasamos mal en aquella Semana Santa que no existía, ¿no? Efectivamente. Uno aguanta, yo particularmente aguanté hasta el miércoles, estaba renqueando, y ya el jueves caí en picado, ya no aguantaba más, ya no podía más, ya el jueves fue no levantar cabeza. Siempre nos queda la esperanza. La esperanza se distingue de los sueños y que su cumplimiento va más allá del tiempo, y esa esperanza es la que seguimos teniendo de poder vivir y con toda la intensidad que se merece la próxima Semana Santa como Dios manda. Ojalá sea así. Claro. Ojalá sea así. Oye, ¿tú has estado con el reloj esta Semana Santa? ¿Pues ahora estaría por reloj? Sí, lo he estado, tengo que reconocerlo, y tuve una sensación que quiero además compartir con todos los espectadores. Tenía la sensación de estar siempre
en el lugar equivocado, porque como uno ajusta su tiempo al paso de una cofradía, hiciera lo que hiciera, aunque hiciera unas cosas muy bonitas, aunque estuviera con los amigos, estaba en el lugar equivocado. Te sentías raro, es que es normal, pero bueno, vamos olvidando un poco de las tristezas y de la pena, esperemos que si el año que viene, y Dios quiere, pues tengamos una Semana Santa. Yo no sé Guillermo, cómo se va a plantear, ni cómo se va a hacer, porque no me imagino nada. A mí me cuesta también hacer ese ejercicio de ciencia ficción. Yo creo que la inmunidad de grupo va a llegar muy justita para la Semana Santa. Y fíjate lo que te digo, Javier, yo puesto a hacer un poco de jugar a las quinielas, ¿no? Porque al final no vamos a saber hasta que llegue el momento y van a ser las autoridades sanitarias las que tomen esta determinación, ni siquiera el Consejo de Cofradía. A mí me da la impresión de que es más fácil el control de la feria de abril que el control de la Semana Santa, porque la feria de abril, ahí donde la ves con toda su imagen de jarana, de folclore y de puertas hacia afuera, es una fiesta íntima y controlable en las casetas, y relativamente controlable en las casetas. Pero la Semana Santa, que puede presumir también, porque lo es, de íntima, es sin embargo una fiesta folclórica, también religiosa, pero también folclórica, popular y de calle, y que va a resultar más difícil el control de la bulla en la Semana Santa, con las ganas que tenemos, el control de la bulla en Semana Santa, que el control de la bulla en la feria. Guillermo, yo en estos días vengo, claro, haciendo ese ejercicio de ciencia ficción, ya uno ya va pensando, ¿no? en que bueno, ya está aquí el verano, ya mismo esto se pasa, corriendo, y a ver si empiezan a dar alguna noticia o resquicio de algo. Pero a mí hay una cosa, aunque tengamos la inmunidad de grupo, una cosa que ya en los últimos años me venía preocupando, y es el público en la calle. Yo me he encontrado con público que no quiero entrar para nada en el amarillismo, ¿no? Pero público que no sabe estar en la calle. Sí, lo que ocurre es que quizás esa es mi gran incógnita. ¿Van o no van a ver cofradías? Pues poder comprarse ropa y hacer un estreno. Bueno, yo tengo cierta experiencia como periodista deportivo, que he sido y sigo siendo, sobre el comportamiento del público. Y lo que yo noto, por ejemplo, en los estadios, es que apenas 20, 30, 40 personas, entre 50.000 o 60.000, pueden hacerse notar y que dañen notablemente la imagen del grupo y de todo el estadio. Yo creo que es mínimo el porcentaje de público que no sabe estar, que no sabe comportarse en la calle, sí, que somos mayoría, los sevillanos y los no sevillanos, que asistimos a la Semana Santa con el respeto que merece el rito y lo que se está viendo y lo que está ocurriendo, y que entendemos lo que está ocurriendo. Es minoría ese porcentaje del que habla, ese porcentaje existe, no es amarillismo, ese porcentaje existe, pero creo que es un porcentaje muy ruidoso y que daña la imagen de una globalidad, de un colectivo que yo creo que mayoritariamente sabe comportarse. Sí, yo te lo referí porque mira, y el otro día creo que lo estuvimos hablando entre los compañeros. Cuando salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde éramos todos muy solidarios y fantásticos y tal, y nos ayudamos, y los vecinos y tal. Pero cuando nos soltaron... Bueno, es que la naturaleza humana... Estamos realmente, y al día de hoy, estamos exaltadísimos. Sí, bueno, yo creo que también forma parte de la naturaleza humana el olvidar. Creo que la memoria es el principal recurso que el género humano tiene que utilizar para defenderse y para hacerse valer y para garantizar, fíjate de lo que hablamos, su supervivencia, ¿no? Es importante la memoria, y es verdad que la memoria del ser humano es frágil.
metemos en faena y sobre todo, evidentemente no podía ser de otra forma que con tu último libro, con tu última publicación, y la Macarena se vistió de luto. A mí me encantan las leyendas, las historias, y esto está repleto de tantísima información, de tantísimas curiosidades, de tantísimas historias. Oye, hay una que a mí me llama especialmente la atención. ¿Por qué se prohíbe el nombre de Macarena? Resulta muy curioso por ignorancia del cardenal Irundain y de la iglesia de la época, que no entendió bien el topónimo de la Macarena y el origen del nombre. Es verdad que antes de la prohibición del nombre ocurrían otras cosas importantes en la relación de tensión que tenía la iglesia, con esa manera de demostrar la religiosidad popular que tenía el barrio de la Macarena y la hermandad de la Macarena. La iglesia, que con ocasión de los funerales de Joselito apoyó a la Macarena frente a la aristocracia y frente a la burguesía en los funerales, se separa justamente a partir de la foto de la Macarena vestida de luto, porque la Macarena representaba unos valores de religiosidad popular que la iglesia de la época quería corregir. Entonces, está comprobado que en determinados actos y besamanos la iglesia pretende, los propios hermanos de la Macarena de la Junta de Gobierno intervenida por la iglesia y por el arzobispado, suprimen el nombre de la Macarena, solo establecen para la Macarena el nombre de Esperanza, y probablemente digo que por ignorancia, porque pensaban que que Macarena venía del topónimo de Macario, de aquel supuesto romano que tenía una huerta y un terreno aquí en extramuros en la Macarena, cuando muy probablemente la tesis más plausible sobre el nombre de Macarena viene de Santa Macrina. Santa Macrina era la hermana martirizada de San Basilio. Los monjes basilios, que son los que fundan además la Esperanza, tenían en los exteriores del barrio de la Macarena, en los exteriores de la muralla, una basílica, una ermita dedicada a Santa Macrina. Y el nombre de Macarena puede venir de una derivación de Macrina. Posiblemente, si la iglesia hubiera sabido que Macarena venía de Macrina y no de Macario, pues probablemente no hubieran suprimido por vulgar, que así lo entendió la iglesia en ese momento, el nombre de Macarena. Creo que cuenta aquí, o también hay algún dato de cuando se esconde la Esperanza Macarena. Son tiempos muy duros para todos. ¿Y qué nos puedes contar de ese tiempo, de esos momentos? Sí, hay tres momentos en que la Virgen es ocultada. A mí el más poético, el más emocionante, siempre me ha parecido el de Victoria Sánchez Contreras. La hermandad tenía noticias porque, claro, tiene razón Núñez Roldán y Chávez Nogales cuando decían que en la Macarena también existían muchísimos anarquistas, muchísimos sindicalistas, muchísimas personas que eran de izquierda y que tenían un pensamiento diferente, ¿no? Y muy probablemente tuviera noticia la Junta de Gobierno por información confidencial, que lo que podríamos decir popularmente chivatazos, de cuando realmente aquellas cédulas anarquistas intentaban atacar a la Macarena y preveían el incendio de la parroquia de San Gil. En ese momento en el que corre peligro la Virgen, que una mujer humilde, limpiadora de San Gil, sea elegida por la Junta de Gobierno, le pregunten, no podemos llevarla a la casa de doña Pepa, la hermana de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, porque van a saber que ahí la podemos ocultar. No la podemos llevar a ninguna casa de ningún miembro de la Junta de Gobierno. Y en ese momento lo que hace Victoria Sánchez Contreras a mi casa, según la leyenda, la vistió con su mejor gala, la puso, eso sí está demostrado, contado por ella, después en la cama, puso un camastro para su hija y para ella, velaron la imagen de la Virgen, dijo que
tenía en su casa una tía tuberculosa para evitar las visitas de la casa de vecino en la calle Escobero, y con riesgo de su propia vida durante varias noches la Macarena duerme, la Macarena está oculta en la casa de la limpiadora Victoria Sánchez Contreras. A mí me parece tan emocionante, porque es verdad que en ese libro están recogidas un montón de historias que fíjate, puede ser realismo mágico, puede ser historia de amor, porque es la historia de un enamoramiento del barrio, ¿no? El barrio está enamorado de su virgen, pero como ese amor que demuestra Victoria Sánchez Contreras, la limpiadora de San Gil, no he encontrado uno igual. Es impresionante. Y pasa 3 días escondida en su casa. ¿Y después qué ocurre? Bueno, después vuelve a la iglesia y realmente durante unos años la Macarena habría sido, quemar la parroquia de San Gil y con ella la Macarena habría sido considerado por la izquierda más radical un verdadero éxito propagandístico. Solo tienes que ver lo que ocurre en Omnium Sanctorum, lo que ocurre por desgracia en San Julián y en tantas y tantas iglesias de Sevilla. Pero la Macarena San Gil y los hermanos de la Junta de Gobierno de la Macarena, pues en diferentes domicilios, en la calle Méndez Núñez y finalmente en la calle Orfila, pues supieron conservar a la imagen de la esperanza. Gracias a Dios. Son las cosas de la esperanza. Sí, es así. Efectivamente. Es así. Bueno, yo he visto por aquí la reina de Portugal con la Macarena. ¿Puede ser? La reina de Portugal con la Macarena. La reina Amelia de Portugal, que sufrió además un golpe de estado, matan a su marido, el rey Luis, matan al heredero de la corona, y de buenas a primeras se encuentra con que el segundo de sus hijos, al que no había educado para ser rey, pues necesita el apoyo de su primo, que es Alfonso XIII. Entonces viene a Sevilla y se reencuentra con la Macarena. Se reencuentra porque la reina Amelia de Portugal creció en la casa de los duques de Montpensier, de María Luisa y de Orleans, porque eran todos familia, y de pequeña las cabalgadas infantiles de esa niña que luego es reina, Amelia de Portugal, porque ella era británica, las hacen en el que luego fue Parque de María Luisa y era entonces pues el jardín privado de los Montpensier. Y Amelia, la reina Amelia, conoció a una Macarena humilde, vestida casi de luto de negro, y se reencuentra justamente en 1908 con una Macarena llena de colores. Ha llegado la gran explosión de la Macarena, la gran revolución estética de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ha llegado el manto camaronero, el manto de malla verde, ha llegado el palio rojo, han llegado los armados, ha llegado la coronación popular, y ve una Macarena que no se parece en nada a la Macarena de sus años infantiles que conocíamos. Una maravilla. Oye, dime una leyenda de esta... ¿Qué es lo que te llama a ti más la atención, sino la más extraña? Bueno, yo he leído alguna, te voy a contar un hallazgo. He leído alguna, pero un hallazgo que a mí siempre me llamó ¿no? Que yo he podido encontrar. Pero... Sí, claro, porque la oralidad popular rellenó muchos huecos que los historiadores no habían sabido rellenar satisfactoriamente. Y a mí me llama la atención sobre el intercambio, la posibilidad de que la Macarena fuese intercambiada por un reloj del Hospital de las 5 Llagas, por un reloj de pesas que sirviera para... que Rafael Jiménez San Pedro, director del Boletín de Cofradías, hizo una investigación realmente muy seria y demostró la existencia, primero la presencia durante 3 años por reforma del altar mayor de San Gil, de la Esperanza Macarena, de sus titulares en la iglesia del Hospital de las 5 Llagas, y también que varios años después aparece ese reloj de pesas para medir las horas de los enfermos, el reloj de pesas que supuestamente existía en la parroquia de San Gil para medir las horas, para marcar las horas canónicas, ¿no? Y de todo lo que he investigado, resulta que me he encontrado con el momento en 1845,
cuando los vecinos de la Macarena se plantan en la puerta del Hospital de las Cinco Llagas e impiden que el paso entre en virtud de una supuesta cláusula del contrato de intercambio del trueque. Claro, yo me planteé por qué razón un barrio se planta delante e impide, no solo se planta delante del paso, sino que crea una auténtica rebelión e impide que el paso, como estaba en ese momento ya previsto, fuera a la explanada para hacer la ceremonia de la humillación y entrara en el Hospital de las Cinco Llagas, porque se supone que habría una supuesta cláusula por la cual, en el caso de que la Macarena volviera al hospital, se quedaría en ella. Y lo que sí he descubierto, lo que sí he encontrado, es que en 1841, 4 años antes, hay un golpe de mano y los priores, los 3 priores que existían en Sevilla, que tenían la autoridad sobre el Hospital de las Cinco Llagas, dejan de tenerlo porque los militares dan ese golpe de mano, arrumban y arrinconan a los pacientes civiles, meten dentro del hospital a sus pacientes militares. El barrio ve cómo han apartado a sus vecinos y han dejado en el patio del hospital y han desalojado a los verdaderos enfermos, a los primeros enfermos del hospital, a quienes estaban allí, y lo que el barrio tenía miedo es al cambio de control del Hospital de las Cinco Llagas. Ya no eran los 3 priores los que dominaban el Hospital de las Cinco Llagas, sino los militares. Y entonces, ante la supuesta leyenda de la existencia de esa cláusula por la que los militares podrían haberse hecho con la propiedad de la Macarena, el conocimiento de ese acontecimiento es lo que provoca esa rebelión vecinal. Para mí ha sido un orgullo realmente haber encontrado cuál era la razón, que yo no terminaba de entender, ¿no? ¿Por qué se organizó aquella rebelión vecinal para evitar que la Virgen entrara en el hospital? Fue eso. Y plantarle cara a los militares en aquel tiempo sí, era fuerte, sí, era sí. fuerte. Mira, hay una cosa que evidentemente pues no se sabe, hay muchas suposiciones. Yo le he oído teoría a artistas, imagineros. La autoría de la Macarena. El gran tema. La autoría de la Macarena. Este es uno de los grandes temas. Yo esbozo en el libro, yo creo que de una manera más poética, porque yo no soy historiador del arte, ni siquiera soy historiador, soy periodista. Esbozo de una manera poética que el autor pudiera ser un escultor relacionado con el círculo de Pedro Roldán. Lo que sí es verdad que es que entre la publicación del libro y el momento de esta entrevista, Jorge Juan Fernández Barea, un magnífico y jovencísimo catedrático de Historia del Arte, ha hallado un documento muy importante que respalda esta teoría que de una manera poética yo esbozo en el libro. Y es el descubrimiento de que Cristóbal Pérez, que es quien, y eso está demostrado, talla, no Felipe Morales Nieto, las imágenes, o sea, al señor de la sentencia y las imágenes secundarias que desaparecieron a final del siglo XIX, fallece en 1695, y que muy probablemente en esa época estuviera hecha la Macarena. Los expertos dicen que la Macarena fue hecha guiada en los últimos años del siglo XVII. El descubrimiento de este catedrático es que la Hermandad de la Macarena encarga a Pedro Roldán Mozo y a Marcelino Roldán, es decir, a los 2 hermanos Roldán, a los 2 hijos de Pedro Roldán, que ya había fallecido, la terminación por la muerte de Cristóbal Pérez de todas las figuras secundarias del señor de la sentencia. Una vez que está demostrada esa vinculación de la Hermandad de la Macarena con el círculo de Roldán para el Dorado del Paso, para las figuras secundarias del señor de la sentencia, para la hechura por parte de Cristóbal Pérez del señor de la sentencia, estaba también demostrado que existía un vínculo entre la hermandad y entre la Hermandad de la Macarena y el círculo de Roldán, el círculo de Pedro Roldán, que esa vinculación existía y era muy importante justo en el momento en el que los autores cualificados aseguran que la Macarena fue hecha.
y eso conecta con la teoría poética. Fue hecha la Macarena en la misma casa de la calle Duque Cornejo, donde estaba el taller de Pedro Roldán, que hereda Duque Cornejo, y que por esas casualidades del destino, vaya usted a saber por qué el padre de Juan Manuel Rodríguez Ojeda compra y donde Juan Manuel Rodríguez Ojeda establece su taller. Es posible que la Macarena fuese hecha en el mismo lugar, fuese guiada, fuese esculpida, fuese ideada, imaginada, en el mismo lugar donde 2 siglos y medio después sus principales enseres, los que marcan la gran transformación de la Macarena en devoción universal, hiciera y transformara a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Bueno, pues ahí queda, ¿no? La posibilidad, ¿no? Ya te digo que no soy, pero que hay datos que ahora confirman claramente la relación del círculo de Roldán con la autoría de la Esperanza Macarena. Yo contigo puedo quedar embobado. Tú puedes estar aquí como la hora que quieras hablando, que yo me quedo embobado, porque esto a mí es que me encanta, ¿no? Hay otra cosa popular también muchas veces que se ha oído lo del botellazo, ¿no? El vaso, sí, la leyenda del vaso. Es un caso curioso. Yo cuando era pequeño, recuerdo que iba de la mano de mi madre y de mi padre, y jugaba a encontrar, yo recuerdo, claro, que soy una persona muy mayor ya, recuerdo que los nazarenos, que los penitentes iban con grilletes todavía, hacían la penitencia con grilletes. Yo recuerdo aquellos grilletes. Y cuando veía a un nazareno con grilletes haciendo penitencia con una cruz, como conocía la leyenda del vaso y que había sido condonada la sentencia por ese atentado al patrimonio del lanzamiento del vaso, que luego se demostró demostró el profesor Arquillo que no existió, que el daño era otro, pero yo jugaba a descubrir quién fue el autor del lanzamiento del vaso, y también he descubierto pues también fue el primero Carrero, Juan Carrero, el historiador de las cofradías, quien en sus anales me dio la pista de Carolina de Soto y Corro, que es una sevillana, periodista sevillana, una de las primeras periodistas sevillanas, que narró en el siglo XIX, eso mismo hizo realidad mi propio sueño, de descubrir que había un señor que hacía penitencia detrás de la Esperanza, cumpliendo la pena por haberle lanzado el vaso en un momento de borrachera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que, mi modesto hallazgo es que lo que parecía una leyenda de segunda mitad del siglo XX es una leyenda del último tercio del siglo XIX. Como esto, has dicho que no eres historiador, pero escúchame, aquí hay horas de trabajo, de investigación. Sí, pero no creas no que... te llames historiador si tú no quieres, pero vamos, aquí hay una cantidad de historia real. O sea, yo creo, Javier, que... real, no, no hay nada de suposiciones sobre la Macarena, ¿no? En esta maravilla de libro, ¿no? Esto es el volumen de documentación que luego es innecesario, ¿no? Pero que un periodista siempre tiene para contar las cosas, ¿no? Entonces, claro, como llevo 30 años retransmitiendo, narrando a la Macarena, siempre en las vísperas me he preocupado de ir guardando toda la documentación, una documentación que, como te decía hace un rato, ¿no? Yo creo que lo mejor cuando uno ve a la Esperanza Macarena en la calle es callarse y que se explique y que se exprese por ella misma, pero siempre yo me sentía muchísimo más seguro teniendo documentación por si llovía, por si se entretenía la Esperanza en llegar, por si no había publicidad y siempre tenía una anécdota que contar. Entonces esto es esa recopilación, el resultado de una recopilación de documentación, y también quizá mi curiosidad al ver o al comprobar dos datos, ¿no? Porque en 1862 la reina Isabel II pasa por debajo del arco e ignora a la Esperanza Macarena. ¿Cómo es posible hoy desde nuestra óptica que una reina, porque desde entonces ni un solo rey de España ha dejado de pasar por San Gil y luego por la Basílica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
desde 1862 a esos incidentes que hablamos graves en la Segunda República. ¿Qué es lo que ocurre para que la Esperanza Macarena pase de ser ignorada por la reina Isabel II a ser perseguida en la Segunda República? ¿Qué transformación se opera en la hermandad y en la devoción universal? Esa curiosidad ha sido quizás el principal motor que me llevó a escribir el libro y a contar esa parte de la historia de la Macarena, que tiene como pasaje central el momento en el que se viste de luto. Guillermo, ¿ha sido tu asignatura pendiente el escribir sobre la Esperanza Macarena? Hombre, yo quería escribir sobre la esperanza, pero la esperanza es un libro con el que me he divertido muchísimo, porque al mismo tiempo que contaba yo he hecho un poco de Cicerone, me he sentido lector al mismo tiempo que lo escribía y he intentado hacer un poco de Cicerone, ¿no? Dar al lector una llave para que entrara en la historia de la esperanza. Pero es un libro de historia de un centenar de relatos que van entre dos novelas, ¿no? Entre La levitación, que es una novela que escribí hace unos años, ambientada en el siglo XVII, y otra que espero presentar próximamente, que se llama Lluvia de almendras. ¿Otra próximamente? Sí, sí. Se llama Lluvia de almendras y trata de los personajes secundarios de la primera vuelta al mundo. Está ambientada en la onírica y mágica Islas Molucas de aquella época y cuento en ella la historia de aquellos menos conocidos tripulantes marineros que se quedaron en las Molucas defendiendo como plaza española, una plaza que luego al final resultó ser portuguesa e incluso vendida por el rey Carlos a su primo, el rey de Portugal. Y me pareció muy interesante rescatar esa vida, rescatar esa historia casi mágica de personas de los que nunca más se supo porque no volvieron. Y trata de eso. Y lo que te iba a decir es que habiendo tenido un contacto con la Sevilla del siglo XVII, con esa Sevilla de pícaros, de aventureros que vienen a embarcarse en el siglo de oro hasta América, hacia América, y habiendo novelado un siglo después en una ciudad, en unas islas realmente mágicas como las Molucas, con personajes secundarios realmente mágicos, yo creo que en la realidad, el libro de la Macarena se viste de luto, hay personajes mucho más mágicos que los que de cualquier cabeza, de cualquier escritor puede salir.
que se rían del realismo mágico de mi querido y admiradísimo José Manuel Caballero Bonal en La Argónida, de los condados mágicos de Comala de Juan Rulfo o de García Márquez de Macondo en 100 años de soledad. El condado mágico, los personajes mágicos que crecen alrededor de este barrio de la Macarena y alrededor de la Esperanza son personajes de verdadera ficción. O sea, muchas veces yo decía, estaré exagerando haciendo la biografía de Manuel Torres, de Antonio Chacón, de Juanillo Fatiga, de Manzano el Armao, de Victoria Sánchez Contreras. ¿Estaré yo fabulando? No, eran datos biográficos, pero es que esos personajes superan la ficción. Yo creo, lo que te iba a decir, que yo creo que aquí sí habrá personajes quizás de ficción, ¿no? Pero yo creo que hay una gran buena base de documentación y de historia que respalda lo que cuenta en este libro, ¿no? Sí, claro, y de hallazgos, de búsqueda, por ejemplo, el rescate del autor de la fotografía de la Macarena vestida de luto, a mí me parece muy, muy interesante, porque pareciera que una ola, que un tsunami se hubiese tragado la memoria de José Castellano Grandel. José Castellano Grandel fue uno de los grandes retratistas de la época en Sevilla. Creció en la calle Feria, se fue a Madrid, estudió fotografía en Madrid, era un verdadero visionario, como también lo era Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y José Castellano Grandel primero es perseguida la foto, porque al cardenal Almaraz, cuando sale publicada la foto en el Gráfico, en una revista de Madrid, que es una revista de muchísima tirada, no le gusta en absoluto lo que ve, no le gusta que la Macarena se vistiera de luto a la americana como una viuda moderna de la época, no le gustó aquello, y que no solo fuera censurada su creación, sino también su memoria, porque José Castellano Grandel, que era monárquico, cuando estalla la Segunda República, cuando se proclama la Segunda República, tiene que huir a Portugal y muere en Portugal en el exilio, siendo además el autor de grandes fotografías. Por ejemplo, la última fotografía que el rey Juan Carlos, siendo niño, el rey emérito Juan Carlos siendo un niño, antes de salir en el Lusitania, don Juan de Borbón le pide a Castellano Grandel que haga esa última gran fotografía de toda la familia real en el exilio reunida, ¿no? Entonces, bueno, para mí también ha sido un verdadero orgullo, ¿no? Un motivo de orgullo rescatar la memoria, porque al final todo lo que queda en el olvido no existe, ¿no? Y rescatar la memoria de personas que han tenido que ver y que han sido importantes en la historia de la Esperanza y en la historia de la ciudad de Sevilla, pues me ha parecido también una tarea necesaria y útil. Hombre, aquí desde luego que esto es, el que compre este libro, desde luego se lleva no solo un libro, sino una gran cantidad de documentación y además de fotografías que le va a sorprender y que va a tener un documento histórico. Sí, claro, yo tengo que agradecer además públicamente es que no es a la un libro sin más, como otro cualquiera. Tengo que agradecer además públicamente a la Hermandad de la Macarena el que haya puesto a disposición de la editorial El Paseo la fototeca. Y sí es verdad que es un auténtico lujo el poder contar historias entre fotos que tienen un valor testimonial altísimo. Sí, así es. Así que os lo pongo aquí clarito en pantalla. ¿Cuántas ediciones lleva bien? Estamos en la tercera. La tercera ya. Sí, eso supone que ya llevamos más de 3.000 libros vendidos y está muy bien. Ya está bien. Está muy bien, pero bueno, yo agradezco todo lo que dice del libro y de mí, pero realmente yo creo que cualquier cosa que esté relacionada con la Macarena, con una devoción universal como la Macarena, está condenada, entre comillas, al éxito, ¿no? Desde luego, ahí lo siento, ahí sí te doy la razón. No quiero quitarte mérito, pero te doy la razón en ello, ¿no? Bueno, ¿qué esperas del año que viene? O de septiembre, vámonos a septiembre. De septiembre publicar mi próxima novela. No llego más. No, ahora mismo me cuesta. No me cuesta. Lluvia de almendra. No me cuesta. Me cuesta muchísimo adivinar. Me cuesta muchísimo ponerme en ese papel de intentar adivinar lo que puede ocurrir. Yo creo que
Si algo nos enseña la esperanza, o por lo menos a mí me lo ha enseñado, es a vivir cada día como único, con una alegría única, como una alegría irrepetible, porque cada día es único, porque cada día es irrepetible, y tenemos que conformarnos, creo, con que cada día sea estupendo, con cuidarnos los unos a los otros. Muy importante. Con que, mira, sacar lo bueno que hay detrás de esta pandemia, todo lo bueno que tiene el género humano, porque lo mismo que ocurrió con la epidemia de peste de 1649, detrás de las grandes desgracias también hay detalles de humanismo cristiano, de personas que se entregan a quien lo necesita, que brindan una sonrisa y brindan su ayuda y su apoyo a quien lo necesita, y las hermandades. Hablo de las dos que conozco más, o de las que conozco de una manera más cercana, la Esperanza Macarena, la Soledad de San Buenaventura y la Esperanza de Triana. Me consta que se han entregado en la práctica de ese humanismo cristiano, que es ayudar en la medida de lo posible a los demás. Ir más allá de ayudar a los demás, de intentar salir de esto como mejor podamos como género humano, me parece que es demasiado pronto, y las autoridades sanitarias dirán qué es lo que corresponde cuando llegue el momento, que llegará, y esperemos, Javier, que podamos contarlo. Javier, José Antonio, Daniel, amigos de la Caja Cofrade, que todos podamos contar ese momento del regreso de la Semana Santa de Sevilla. Y que sea pronto, que sea prontito, por cierto. Mira, yo no quería que termináramos el programa, hablando de cofradía, o de Semana Santa, o de la Hermandad de Gloria, sino precisamente del lugar donde estamos, de la Peña Flamenca Torres Macarena, ¿no? Esta peña ha dado un verdadero ejemplo. Aquí hay una historia muy bonita. Este es uno de los edificios más antiguos de los callejones de la Macarena, y yo os quiero invitar a todos los espectadores de la Caja Cofrade a que los miércoles, los viernes, los fines de semana, hay hasta un centenar de eventos que ha organizado en un año esta Peña Torres Macarena, imponiéndose con verdadera fe y guardando todo el protocolo sanitario para que el flamenco siga vivo en nuestra ciudad, para que siga vivo en Sevilla, y para que también puedan, no solo porque aquí vienen estrellas de primer nivel del flamenco, pero también hay estrellas que están en esa segunda línea, que están a punto de alcanzar el estrellato, que en el confinamiento pues lo han pasado mal y que necesitan de sus actuaciones y vivir de su arte, ¿no? Y aquí, en ese momento tan difícil, tan delicado de nuestra historia, ha estado esta Peña Torres Macarena de la calle Torrigiano, y quiero dar públicamente, creo que en nombre del flamenco, creo que en nombre de la ciudad, creo que en nombre de todos aquellos que tenemos, que apreciamos las cosas bien hechas, a Jerónimo, a su presidente, y a todas las personas que trabajan para que el flamenco, aún en las peores circunstancias, siga vivo en nuestra ciudad, en nuestra tierra. Hay que darle las gracias con mayúsculas, porque además aquí se vive el flamenco, vamos a llamarlo auténtico, no el flamenco estructurado dentro de una guía turística, aunque aquí vengan también gente de fuera, pero se vive y se respira el flamenco como siempre ha gustado, ¿no? Se respira el flamenco tradicional, como se ha vivido. Esta peña, por ejemplo, homenajea y rinde culto a la memoria de Pastora Pavón, de la Niña de los Peines. Rinde público culto cada año a Manuel Vallejo. La Niña de los Peines cantaba a la Macarena, al Gran Poder y al Cristo de los Gitanos, a sus tres devociones. Manuel Vallejo es protagonista de una maravillosa escena en la que renuncia a 32.000 pesetas de la época, de los años 30, por venir a cantar a la Macarena, renunciando a una casa discográfica norteamericana que le pagaba ese dinero por quedarse y grabar precisamente un viernes por la mañana, un viernes santo por la mañana. Él no pudo resistir, a las 12 de la noche cogió el camino y por cantar a la Macarena renunció al contrato.
Y esa relación de grandes cantadores que han cantado a la Macarena, Manuel Torre, qué bonita historia, la de sus 3 grandes saetas, Antonio Chacón, que cantó, el Papa del Flamenco le llamaban, que cantó 12 saetas seguidas en San Gil, entre el Arco y San Gil, recogida, Manuel Centeno, que cantaba las bordadoras de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ese flamenco auténtico que de alguna manera también está recogido en Y la Macarena se vistió de luto, es al que aquí diariamente se rinde culto en esta Peña Torres Macarena. Se sigue viviendo. La verdad que esto es un regalo el estar aquí y un privilegio. Así que no lo olvidéis, que tenemos hay tantos rincones en Sevilla, tan desconocidos, y tanto que hablar de Sevilla, ¿verdad? Y como puede ser esta Peña Torres Macarena, a la que le agradecemos muchísimo el que hayamos podido estar y hacer el programa aquí. Guillermo, yo le vuelvo a poner a nuestros amigos que quede clarísimo que esto se van a entretener y van a disfrutar como niños. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Que vaya por la 3ª edición, mi más sincera enhorabuena por el libro. Y yo de aquí, el bolsillo de Orain, me gustaría, de alguna manera, porque se queda corto, no hay tanto, ¿no? Pero de alguna manera dejarte un agradecimiento. Son muchísimas cosas más de las que aquí se nombran, ¿no? Es una verdadera sorpresa. Muchísimas gracias. Y te leo que en la Mariana Ciudad de Sevilla, en mayo de 2021, a don Guillermo Sánchez Martínez por su gran entrega a la Semana Santa de Sevilla y su historia, por su obra y retransmisiones con las que sabe transmitir su sentimiento cofrade, y porque nos ha hecho partícipes de grandes momentos cofrades con solo su voz, y solo con ella ha hecho emocionarnos tantos años. Le agradecemos su amabilidad por darnos esta entrevista y por todo ello le entregamos este reconocimiento. Ya te digo que se queda muy corto porque no había más papel, pero son muchas más cosas las que hay que agradecerte, Guillermo. Pues muchísimas gracias al equipo de la Caja Cofrade. Os deseo muchísimo éxito, os lo merecéis, os he visto trabajar y creo que vais a encontrar al final el reconocimiento que os merecéis, porque yo creo en las recompensas del trabajo bien hecho. Os agradezco esto, que voy a dejar en el lugar más querido de mi casa, que es mi salita de estar, para recordaros siempre y para recordar siempre este momento que he compartido con vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Caja Cofrade. A ti siempre. Y que podemos hablar también de Lluvia de Almendras cuando salga en septiembre. Próximamente en sus pantallas. Efectivamente, que podemos quedar ahí y hablar también. Próximamente en sus pantallas. Todavía hablamos de Lluvia de Almendras, que está en septiembre en la librería. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a vosotros, qué bonito detalle. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Yo casi metería la mano en el fuego de que sí, teniendo a Guillermo Sánchez con tantísimo que nos ha aportado, con tanto que nos ha contado, tantas historias sobre la esperanza macarena. Y os emplazo al próximo sábado a las 8:30, como siempre, a que veáis nuestro programa de La Caja Cofrade Televisión. Hasta la próxima semana. Bueno, poco a poco. La izquierda adelante, la derecha atrás. Así, hermano, así. Como ustedes saben. Corazón macareno. Costaleros macareños. Ese es el que va a quedar en la hermandad.
seguir. Ahí, con mimo, con mucho mimo, pero siempre como ustedes saben. Como nada más que saben los